¿Qué tal? Soy Simón Benítez y estoy con ustedes otra vez para terminar el tema de la atención creativa en la Iglesia. Esta vez recorreremos el tramo más reciente de nuestra historia, la era del Vaticano II y su alcance hasta nuestros días. En nuestro itinerario realizaremos 3 paradas, pero antes de empezar nos será útil recordar que la atención creativa es la manifestación de la fuerza del Espíritu de Dios que entra dentro de las relaciones humano-divinas dentro de la Iglesia y que la empuja a responder a los signos de los tiempos como lo haría Cristo. Teniendo claro esto, comenzamos el viaje. Vaticano II es considerado como el segundo giro en la vida de la Iglesia, la apertura a la diversidad en un esfuerzo de hacerse presente y significativa para el mundo contemporáneo. El primer giro sucedió cuando la Iglesia se abrió al mundo grecorromano. Entre los documentos que expidió destacamos Lumen Gentium, es la constitución dogmática sobre la Iglesia. Señalamos 3 puntos claves en los que se evidencia la atención creativa. La nueva visión de Iglesia. Propone un esquema circular frente al piramidal tradicionalista. En la nueva visión el centro lo ocupa Cristo y en torno a él ninguna parte es más iglesia que otra. Nueva comprensión de lo que significa Iglesia de Cristo. Se llega a hacer distinción entre iglesia y comunidades eclesiales. La Iglesia de Cristo es fundamentalmente comunión de fe, esperanza y amor. Comunión guardada por el ministerio de la palabra, los sacramentos y el gobierno, con Pedro a la cabeza. Pero esta iglesia no está delimitada por una sola comunidad eclesial. Las comunidades eclesiales son la encarnación de la Iglesia de Cristo en un lugar y tiempo particulares. La Iglesia católica vendría a ser la comunidad en la que se hallan la plenitud de los elementos esenciales de la Iglesia de Cristo, pero fuera de su estructura también se hallan elementos de santificación. Esta nueva concepción de iglesia reivindica el papel de las iglesias particulares, que no son sucursales de Roma, sino legítimas y autónomas comunidades eclesiales, así como la vivencia del ecumenismo, estrechando los vínculos con las iglesias orientales. La vocación universal a la santidad y el discipulado. La santidad es el llamado que todo ser humano recibe a vivir plenamente en la comunión con Dios y exige discipulado, que es ir tras las huellas de Cristo asumiendo el desafío de su encarnación en la historia, alzando proféticamente la voz contra la injusticia social, tal como lo hizo el Señor. Aquí nadie está excluido. Los laicos tienen un papel protagónico, impregnando de Cristo las realidades temporales. Gaudium et Spes es la constitución pastoral de la Iglesia en el mundo actual y parte de un principio elemental. No hay varias, sino una sola historia en la que Dios se revela y salva, y en donde está la Iglesia llamada a encarnarse. A partir de este principio fundamental se desprenden otros, todos ellos manifestaciones de la atención creativa. En América Latina ocurrió la recepción más importante y fructífera de Vaticano II gracias a la Conferencia del Episcopado Latinoamericano, o CELAM. El CELAM en sí mismo es una expresión de las tensiones creativas en la Iglesia. Se formó luego de la Conferencia de Río de Janeiro en el año 1955 con una finalidad: fraternizar y coordinar la pastoral de conjunto para toda la región, adelantándose así a las propuestas de Vaticano II. Las tensiones creativas en esta recepción del concilio las podemos encontrar en los siguientes documentos oficiales del CELAM. Medellín propone: primero, la lectura teológica de la pobreza. Existen 3 tipos de pobreza: la material, que es manifestación de la situación de pecado y causa de todas las injusticias; la pobreza evangélica, que es la que Cristo nos propone como apertura a Dios y la relativización de los bienes como medios para hacer presente en el reino; y la pobreza voluntaria, que es la de la gente que ha decidido vivir la solidaridad con los pobres, viviendo entre ellos y comprometidos con la liberación integral. Segundo, la necesidad de una liberación integral. Jesucristo es el que puede ofrecer una verdadera liberación, una que surge desde el interior, liberación del corazón y de las estructuras externas del pecado. Tercero, la necesidad de un nuevo modelo de iglesia. Si la iglesia quiere ser fiel a su misión, antes debe convertirse integralmente. Debe ser auténticamente pobre y de los pobres, pascual y evangélica, desligada del poder, libre para evangelizar. Puebla, que aporta como novedad, primero,
La necesidad de una evangelización de la cultura. La evangelización tiene que ser liberadora, pero también dialogante, respetando la diversidad y reconociendo en ella la presencia de la Semina Verbi. El pueblo pobre y creyente es la mayor riqueza de América Latina. Su religiosidad popular contiene un gran potencial evangelizador, porque exige justicia, promoción humana y solidaridad, pero también necesita ser evangelizada, purificarse de formas supersticiosas y esotéricas. Segundo, realizar opciones preferenciales. La evangelización liberadora está dirigida en primer lugar a los pobres, después a los jóvenes y luego a los líderes de la sociedad. Santo Domingo. Primero, una necesidad de nueva evangelización. Es el gran programa pastoral de Juan Pablo II y en el que los laicos van adquiriendo más protagonismo. No se trata de cambiar el contenido del evangelio, sino de cambiar la forma en la que se transmite, adecuándose así a los cambios de la realidad, poniendo en diálogo el evangelio con las nuevas culturas, interpelándolas y dejándonos interpelar por ellas, pero también buscando la promoción humana, principalmente la de los pobres, en quienes la Iglesia reconoce el rostro de Cristo. Segundo, la cultura evangelizada. En la región existe diversidad, latinos, afrodescendientes, etc. El proyecto solo será posible a través del diálogo y la inculturación del Evangelio, situando a Cristo en el centro de los criterios, movimientos y estructuras de la convivencia en las culturas. Aparecida es la última de las conferencias hasta el momento. La atención creativa la podemos ver en primero, discípulos misioneros. Es el tema central del documento. El discipulado conlleva naturalmente a la misión, y la misión ha de llevarse discipularmente porque si no, se desvirtúa. Exige vivir en un estado de misión permanente, que no se refiere a misiones zonales aisladas y esporádicas, sino a un modus vivendi en el que se integran el encuentro con Jesús, la conversión personal, la conversión pastoral, dando prioridad a los más alejados. Segundo, una conversión pastoral. Surge de la necesidad de hacer más significativo el mensaje cristiano. Para lograrlo es necesario que las estructuras eclesiales se renueven. Esta conversión misionera empieza reconociendo que necesitamos cambiar, promoviendo la espiritualidad de comunión y participación. Se recalca que sin un proyecto pastoral no puede haber una verdadera conversión pastoral. Finalmente, el pontificado de Francisco, primer papa latinoamericano. Tras la renuncia de Benedicto XVI, el cardenal argentino Bergoglio es elegido papa en el 2013. Su proyecto pastoral, que hunde sus raíces en las experiencias eclesiales latinoamericanas, ha traído un aire fresco a la Iglesia. Primero, la alegría del Evangelio. Evangelii Gaudium, Misericordiae Vultus, Misericordiae Misera son los documentos en los que se plasma esta propuesta. La alegría del Evangelio es fruto de un encuentro personal con Cristo a través de su palabra, los sacramentos y la oración. Un encuentro misericordioso en el que Dios tiene la iniciativa. Su amor supera el pecado. Esto suscita alegría y esperanza que impulsan a compartirlo, que impulsan la evangelización. Partiendo de ello, el Papa propone su proyecto, una iglesia en salida, callejeando el Evangelio, sin temor de ir a las periferias existenciales de la vida, al encuentro de los más alejados, dejándonos misericordiar por Dios y caminando juntos en sinodalidad, ser facilitadores de la misericordia para el prójimo. Aquí los laicos tienen el papel protagónico. No hay que retrasarlos bajo la excusa de una preparación adecuada e innecesariamente larga. Hay que actuar con rapidez y audacia como los primeros discípulos. Segundo, el cuidado de la creación. Laudato Si y la reciente Querida Amazonía son los documentos que abordan el tema. El punto de partida es la conciencia de ser parte de una misma familia en Dios, por lo que los bienes creados y los esfuerzos humanos deben redundar en el cuidado de la persona y la consecución del bien común. Aquí se nos propone la vivencia de una ecología integral que mira al bienestar de todo el planeta y sus habitantes. Tercero, la opción por los pobres nos reclama solidaridad y humildad. Solidaridad, haciéndoles sentir el calor de nuestro amor para que puedan superar la soledad, y humildad, reconociendo un valor intrínseco en su predilección divina. Los pobres deben ser vistos no como un problema, sino como un recurso para empaparnos de evangelio.
Es así como llegamos al final de este viaje. Han pasado más de 50 años desde la celebración del concilio y sus frutos aún no han alcanzado todo su esplendor. 50 años en la vida de la Iglesia es relativamente un tiempo corto, pero en lo que va del recorrido hemos sido testigos de un cambio vertiginoso, devolviéndole el protagonismo a los laicos, haciendo de la pobreza una opción preferencial, esforzándonos por caminar juntos, en sinodalidad, poniendo el Evangelio en diálogo con las nuevas realidades, mostrando un rostro más humano y solidario con las otras comunidades eclesiales, con la ciencia, la cultura y la creación, haciendo realidad aquella aspiración que se insinuaba en la frase que propusimos al terminar el video anterior y que bien puede recoger el espíritu que anima las renovaciones creativas actuales, la del teólogo Aguirre, esa que nos cuestiona diciendo: ¿cómo tiene que ser la Iglesia si quiere estar fundada por Jesús?